Hola a todos. ¿Eh? Ya. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Ya, ok. Aquí Temuco esta mañana, desde hoy día, desde ayer, como empezaba a llover, ¿cierto? Parece que otras ciudades no llueve mucho, pero aquí Temuco y próxima semana también va a llover mucho. La Biblia dice que la lluvia significa, simboliza la gracia del Señor. Espero que todos ustedes obtengan gran gracia del Señor, por favor, con la palabra del Señor. ¿Entiende? Ya con la oración empecemos. Dios Padre, que santo y misericordioso, te damos gracias, Señor. Te agradecemos porque el Señor nos ha dado este gran privilegio para que podamos vivir en el cielo eterno junto con todos hermanos. Señor, nosotros no tenemos sabiduría. El Señor nos ha dado este gran privilegio para que podamos obtener la vida eterna, la salvación por medio de tu palabra preciosa. Ayúdanos para que todos nosotros podamos glorificarte en este último siglo. Nosotros fuimos llamados como jóvenes en el último siglo. Señor, ayuda a todos nuestros jóvenes para que puedan seguir por este camino conforme a tu palabra preciosa. Dándote gracias, oramos en el nombre de Santo Jesucristo que nos ama. Amén. Ya busquemos la Biblia, Salmo 112. Primero, ya busquemos la Biblia. Ya. Salmo 111. Salmo 111. Salmo 111. Salmo 111, versículo 2. Salmo 111, versículo 2. ¿Lo tiene todo? Ya. Leamos un 2. Grandes son las obras de Jehová, buscada de todos los que las quieren. ¿Hace un poquito calor o no? ¿Podría abrir como la ventana? Joaquín, por favor. Sí, apagamos este aire calefacción, por favor. Y abriendo la ventana, por favor. Ya, la palabra, el tema de la palabra de hoy día es cuál es la manera de estudiar la palabra. Con este tema y aprenderemos la palabra tan importante junto con los jóvenes. ¿Cuál es la obra más grande para toda la humanidad? El cual es aprender la palabra de Dios y también recibiendo la salvación por medio de la palabra de Dios, ¿cierto? Y también igual como llevar la vida cristiana junto con la palabra de Dios. Esto es gran obra, gran obra para toda la humanidad, ¿cierto? Para esta cosa, igualmente necesitamos aprender la palabra de Dios. Dios se reveló a sí mismo por medio de la Biblia. Dice que la Biblia es la palabra de Dios, ¿cierto? Obviamente Dios se reveló por medio de varias maneras, igual por medio de la conciencia y por medio de la naturaleza. Igual Dios se mostró por medio de varias maneras, así mismo, ¿cierto? Pero cuanto más leemos la Biblia, igual podemos entender gran voluntad del Señor por donde está escrita en la Biblia. Podemos entender precisamente la voluntad de Dios por medio de la Biblia. ¿Hay alguna característica para los jóvenes? ¿Cuál es? Los jóvenes tienen mucho poder y fuerza y también deseo intelectual, ¿cierto? Por esa razón, en la juventud, cuando aprendemos la palabra, la Biblia, palabra de Dios como la Biblia, nuestra gran enseñanza igual también nos lleva por el camino correcto, ¿cierto? Por esa razón, desde juventud, es muy importante aprender la palabra de Dios constantemente. Ya en este mundo están muchas sabidurías, ¿cierto? Hay mucha sabiduría, teología, estudios, igual también
hay mucha filosofía, pero la sabiduría de este mundo no puede guiarnos por el camino correcto, ¿cierto? En cambio, hay mucha gente que se opone a la Biblia con su propia sabiduría, ¿cierto? Muchas personas se oponen contra Dios por medio de su propia sabiduría y por su propio conocimiento. En este mundo hay mucha teoría y estudio como evolucionismo, ateísmo, panteísmo, ¿cierto? Gnosticismo. Ya, entonces, por esa razón, porque muchas personas no conocen exactamente la palabra de Dios, y por esa razón inventaron muchas estas ideas, ¿cierto? En la Biblia también, en cristianismo también, cuando nosotros mal entendemos la Biblia, van a surgir muchas como lecciones. ¿Por qué? En cristianismo existen muchas sectas. Todos dicen de Dios, ¿cierto? Pero cuando investigamos sus dioses son diferentes, ¿cierto? Ellos dicen que creen en Dios, pero creen en Dios según su propia manera y según su propio pensamiento. Ya, ellos también igualmente estudian la Biblia. El diablo también utiliza la Biblia. ¿El diablo sabe bien la Biblia o no? El diablo sabe también muy bien la Biblia. ¿El diablo cree en Dios o no? El diablo también cree en Dios. En cristianismo están muchas como obras de Satanás para engañar a las personas. ¿Por qué? No entendemos correctamente cuál es el núcleo de toda la Biblia. Por esa razón, sin conocer el núcleo de la Biblia, cuando enfocan a otra cosa, entonces van a surgir muchas como doctrinas falsas. Hay alguna iglesia que estudian solo Apocalipsis. ¿Conoce? Ellos solamente estudian Apocalipsis. También hay otra iglesia que solo estudian Génesis. ¿Entiende o no? Ah, ya. Entre los israelitas también hay saduceos. En la época de Jesucristo habían saduceos. Ellos eran descendientes de sumo sacerdote. Solamente ellos creían en Pentateuco, como 5 libros de sumo sacerdote, ¿cierto? Ellos no creen otra Biblia. Por esa razón surgen otras doctrinas continuamente, ¿cierto? Ya. Nosotros podemos obtener la respuesta correcta donde está escrita en la Biblia, utilizando por medio de otra Biblia, ¿cierto? Ya, cuando leemos la Biblia, también hay alguna pregunta tan difícil para entender, ¿cierto? Ahora en la iglesia de Temuco, los hermanos están meditando, ¿dónde? Apocalipsis. Igual sale mucha como simboliza, ¿cierto? Pero para obtener la respuesta exacta, igual tenemos que buscar la respuesta por medio de otra Biblia. ¿Entiende o no? Otra Biblia. En la Biblia están todas estas respuestas, ¿cierto? Y también cuando leemos algún libro, algún capítulo, algún versículo, igual tenemos que revisar detalladamente de quién está hablando, ¿cierto? Ya, en la Biblia salen tres como clases de la palabra. En la Biblia salen tres clases de la palabra. Primero, hay palabra hacia toda la humanidad. Es primero. ¿Entiende o no? Segundo, hay palabra hacia israelita. ¿Entiende? Tercero, hay palabra hacia cristiano salvo. Pero ¿por qué razón sale mucha secta? Porque se confunde. Dios habló a los israelitas, ¿cierto? Pero hay algunos cristianos que creen que esta palabra es para los cristianos, ¿cierto? Por esa razón se confunden. ¿Ya? Por esa razón es muy importante sobre el objeto. Dios, ¿a quién ha dado esta palabra? ¿Cierto? Hace falta investigar la Biblia con mucho cuidado y sinceridad, ¿cierto? Porque como el versículo que acabamos de leer, obra del Señor, de Dios, tan grande, muy grande, ¿cierto? Entonces, a pesar de que aprendemos la Biblia por toda nuestra vida, es imposible entender toda la
voluntad de Dios. Por esa razón la Biblia es un libro muy, muy atractivo, ¿verdad? Porque no hay profundidad, no hay fin, ¿cierto? Indefinitivo, la Biblia, ¿eh? Ilimitado. Por esa razón, la Biblia es un libro muy, muy atractivo. ¿Entiende? Cada vez que investigamos, también Dios nos da gran enseñanza. Ya, primero, ya vamos a revisar por qué razón nosotros tenemos que aprender la Biblia. Ya, ¿cuáles son con las que podemos obtener por medio de la Biblia? ¿Con qué podemos obtener por medio de aprender la Biblia? Ya, para entender esta cosa, hay algún versículo tan importante. Ya, segunda de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3. No hace calor, solo yo tengo calor. Ya, ya, segunda de Timoteo, capítulo 3, del versículo 15 al 17. ¿Ya lo tienen todo? Ya, de 15 a 17. Ya, leamos entonces. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, en las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ya estos versículos está hablando muy claramente por qué los hombres tienen que aprender la Biblia. Ya, versículo 15, ¿qué está diciendo? Ya, ¿por qué razón tenemos que aprender la Biblia? Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe, por la fe que es en Cristo Jesús. Ya, primero, ¿por qué razón aprendemos la Biblia? Yo le dije recién, para recibir la salvación. ¿Entiende o no? Este es el primer propósito. Ya, segundo, versículo 16, ¿qué dice? Ya, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia. Así, la Biblia nos da gran sabiduría en nuestra vida cristiana, ¿cierto? Aquí dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Hay alguna persona que dicen que Génesis, este libro es correcto, pero Apocalipsis no, este libro correcto, otro libro incorrecto, así dicen, pero no. Toda la, toda la escritura, toda la Biblia es inspirada por Dios, ¿cierto? A pesar de que nosotros no entendemos, estos libros no son incorrectos, ¿cierto? Ya, así, la Biblia nos da gran sabiduría en nuestra vida cristiana. Ya, tercero, ¿por qué razón tenemos que aprender la Biblia? Versículo 17, ¿qué dice? A fin de que el hombre de Dios será perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué razón aprendemos la Biblia? Para hacer la obra de Dios. ¿Entiende? Para que seamos hombres de Dios perfecto. Primero, recibir la salvación. Segundo, ¿cómo? Para llevar la vida cristiana correctamente. Tercero, ¿para qué? Para que hagamos la gran obra del Señor. Así nosotros aprendemos la Biblia. Pero hay mucha gente que quiere aprender la Biblia para juzgar a otra persona, para jactarse de su conocimiento, nada más, ¿cierto? Pero no, para recibir la salvación, para llevar vida cristiana correctamente, para que seamos hombres de Dios. ¿Entiende o no? Ya, primero, ya recibimos la salvación por medio de la Biblia. Como nosotros ya sabemos, como San Juan capítulo 5, 39, está hablando muy claramente sobre la razón por la que nosotros tenemos que aprender la Biblia. ¿Hay algunos hermanos que recitan, cierto? San Juan 5, 39, ¿todos saben? Ya, estamos juntos. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, ellas las que dan testimonio de mí.
Así la Biblia, no, por medio de la Biblia podemos obtener la vida eterna. ¿Entiende o no? Esto es mayor beneficio de aprender la Biblia. Obtener la vida eterna, la salvación. Si hay alguno que todavía no reciben la salvación, la vida eterna, primero que nada, tiene que recibir la salvación correctamente por medio de la Biblia. ¿Entiende o no? Ya muchos antepasados en la iglesia igual ellos tenían mucho deseo para obtener la vida eterna por medio de la Biblia. Ya, hay algunas personas que opinan que puede recibir la salvación sin la Biblia. Entre los cristianos creyentes también hay algunos que dicen de esta manera, solo por medio de la Biblia podemos recibir la salvación. No, por medio de buena obra y por medio de otra cosa, igual podemos recibir la salvación como bautismo, arrepentimiento, pero no, ¿cierto? Ya. También hay algunos que jactan de su esfuerzo religioso y oración y experiencia, ¿cierto? Nosotros no podemos obtener la salvación por medio de eso, ¿cierto? Ya, solo por medio del evangelio recibimos la salvación. Ayer por el grupo de la iglesia yo subí un video de un pastor de África, Boba. ¿Ustedes todos han visto? Sí. Espero que todos vean, por favor. Él era pastor antes de recibir la salvación. Él hizo mucho milagro, sanación. ¿Entiende? Él dijo que resucitó a algún muerto. Igual no sé, no puedo creer exactamente. ¿Ya? Pero él se dio cuenta que todavía no recibió la salvación escuchando el seminario. Después de recibir la salvación, maravillosamente desapareció todo este proceso porque él recibió la salvación por el evangelio. ¿Entiende? Desde que recibió la salvación, desapareció todo su poder. El diablo también hace este milagro, sanación. ¿Entiende o no? Ya, cuando aprendemos la Biblia, primero que nada tenemos que entender el núcleo de toda la Biblia. ¿Cuál es el núcleo de toda la Biblia? Evangelio. El núcleo de toda la Biblia es evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Sí. Alguien nos pregunta, ¿cuál es el evangelio? ¿Cómo podemos responderlo? En ese momento automáticamente tenemos que abrir 1 de Corintios, capítulo 15. La 1 de Corintios, capítulo 15. Ya, esto es el núcleo de toda nuestra fe. Ya. 1 de Corintios capítulo 5 y 15, perdón, capítulo 15, versículo 3 y 4. Ya, de 1 a 2 primero, de 1 a 2, leamos entonces. Además os declaro, hermanos, evangelio que os predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Ya, el versículo 1, 2, ¿qué está diciendo? Por medio del evangelio recibimos la salvación. ¿Entiende o no? Ya, versículo 3, 4 está hablando el contenido del evangelio. 3, 4, leamos entonces. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ya, esto, versículo 3, 4 es el contenido del evangelio. Por evangelio recibimos la salvación. ¿Cuál es el evangelio? La muerte y la resurrección de Cristo. Pero aquí en ese versículo dice que conforme a las escrituras, conforme a la Biblia Jesús murió y conforme a la Biblia Jesús resucitó. ¿Entiende o no? Esto es el evangelio. Esto es el núcleo de toda la Biblia. Por esa razón, cada vez que investigamos la Biblia, tenemos que enfocar
la muerte y la resurrección de Cristo. En todos los libros, en todos los capítulos del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, tenemos que buscar las sombras de la muerte y la resurrección de Cristo. Por medio de esta obra, nosotros recibiremos salvación, ¿cierto? Ya, podemos poseer como el cielo eterno por medio de este evangelio. Por esa razón tenemos que intentar buscar muchos modelos del cielo eterno, del evangelio. Antiguo Testamento es la sombra de Jesucristo, ¿cierto? Por esa razón, cada libro, cada capítulo también está escondido sobre Jesucristo. Cuando nosotros no buscamos ese modelo de Evangelio de Cristo en el Antiguo Testamento, van a surgir muchas enseñanzas falsas, ¿cierto? Adán, la Biblia dice que Adán también era la sombra de Jesucristo. Abel, Noah, templo, tabernáculo, sumo sacerdote, muchos profetas, muchos reyes, todos señalan Jesucristo. ¿Sí o no? Jesucristo muerto y resucitado, ¿cierto? Por esa razón, cada vez que leemos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, tenemos que procurar encontrar como la sombra de Jesucristo. Ya, muchos modelos de Jesucristo están escritos en la Biblia. Primera venida, segunda venida, la muerte, la resurrección, la ascensión. Cada vez que encontramos estos modelos sobre Evangelio de Cristo, igual podemos entender muy fácilmente toda la Biblia, ¿cierto? Ya, esto es el primer propósito de aprender la Biblia. ¿Cuál es? Aprender, ¿cuál es? Recibir salvación, la vida eterna. Y segundo, ya por medio de la Biblia, ¿y? Podemos llevar la vida cristiana correctamente. ¿Entiende o no? Ya. En nuestra vida hay muchas partes oscuras, ¿cierto? Puede haber algún ídolo, alguna parte oscura, algún pecado, algún costumbre malo. Pero escuchando, aprendiendo la palabra del Señor, también nosotros podemos ser reprendidos, ¿cierto? En nuestra vida todavía existen muchos ídolos pecados. A menos que nos deshagamos de estos pecados e ídolos, no podemos vivir una vida de fe adecuadamente. Por esa razón, la palabra de Dios es muy importante, porque la palabra de Dios va a corregir toda nuestra vida. Entonces, por medio de la palabra de Dios, podemos deshacer muchos ídolos donde está en nuestra vida, ¿cierto? Por esa razón, primera de Timoteo 4:5, ¿qué dice? Porque por la palabra de Dios y la oración es santificado. Por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Por qué necesitamos la palabra y oración? Ya, mire, cuando oramos, como oramos en la mañana, en la tarde, en la noche, ¿qué cosa podemos entenderlo? Ya, se me ocurre mis pecados como diario, en un día, ¿sí o no? ¿Ustedes no han experimentado tal cosa? Yo también antes de acostarme, siempre yo oro al Señor, pero cuando oro al Señor se me ocurren algunos pecados que cometí en un día, ¿sí o no? Solo, solo yo paso lo mismo, ya. Y después de orar, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que meditar, leer, aprender la Biblia, ¿entiende? Por medio de la oración, el Señor nos hace entender mis pecados. Y por medio de la Biblia podemos arrepentirnos, podemos corregir nuestra vida. ¿Entiende o no? Ya, Dios da disciplina. ¿Entiende? ¿A quién da disciplina? A sus hijos amados. Pero desde el principio Dios no da disciplina físicamente. Cuando un bebé recién nacido, como hace algún error, entonces mamá, desde el principio, mamá pega fuertemente. No. ¿Entiende o no? Ya. Por esa razón, ya, primero el Señor nos da mucha disciplina. ¿Con qué? Por medio de la palabra, escuchando el sermón dominical, el sermón del miércoles, y la palabra en la reunión. El Señor siempre
no siempre toca nuestros corazones, ¿cierto? Siempre nos corrige y también nos da mucha enseñanza, disciplina por medio de la palabra. Pero, ¿cuándo el Señor nos da disciplina física? Cuando no abandonamos ídolo, no abandonamos costumbre malo. En ese momento el Señor empieza a darnos esta disciplina físicamente. ¿Entiende o no? Ya. Por esa razón, hay buena manera para entender la palabra de Dios. ¿Cuándo podemos entender bien la palabra de Dios? Ya. San Juan capítulo 7. San Juan capítulo 7. San Juan capítulo 7, versículo 17. San Juan capítulo 7, versículo 17. Leamos juntos. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera hacer la voluntad de Dios, ¿qué significa? Cuando nosotros intentamos hacer la voluntad de Dios, en ese momento el Señor nos permite entender la palabra de Dios. Pero cuando nosotros no queremos obedecer la palabra de Dios, tampoco podemos entenderlo. ¿Entiende? El Señor no nos permite la palabra. Por esa razón, ¿cuándo nosotros podemos evangelizar bien? Mm. Cuando, cuando nosotros podemos entender bien la palabra sobre evangelización, cuando evangelizamos. ¿Entiende? Hay algunos hermanos que quieren aprender la manera de evangelizar sin evangelización. ¿Entiende? En ese momento no puede aprender la manera de evangelización. Cuando esforzamos a evangelizar, en ese momento el Señor nos hace entender muchas palabras. ¿Entiende o no? Ofrenda igual. ¿Cuándo podemos obtener exactamente la palabra de Dios sobre ofrenda y bendición carnal en este mundo? Cuando empezamos ofrenda. Pero hay algunos hermanos que no quieren dar ofrendas. Entonces, en ese momento no puede entender la palabra de Dios, ¿cierto? El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Cuando empezamos, cuando queremos hacer la voluntad de Dios, en ese momento podemos entender bien la palabra de Dios. Ya, no entendemos la palabra de Dios cuando intentamos conocer la Biblia, solo un conocimiento nada más. El conocimiento también es muy importante, pero lo más importante es la postura de nuestros corazones. El corazón que quiere obedecer la palabra de Dios. A pesar de que tengamos mucho conocimiento, si estos conocimientos no se conectan con nuestra obra, esto es hipocresía. Nosotros no tenemos que ser hipócritas, ¿cierto? Por eso San Mateo 23, ya busquemos, ya, San Mateo capítulo 23, busquemos. San Mateo capítulo 23. San Mateo capítulo 23. Ya Jesús reprochó muy fuertemente a los israelitas religiosos. San Mateo 23, versículo 3 y 4. ¿Lo tiene todo? Ya. Leamos entonces. Así que todo lo que os digan que guardéis, guárdalo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque están cargas pasadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombres de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. En la época de Jesucristo había muchos religiosos. Jesús le reprendió fuertemente que está haciendo hipocresía, porque ellos solamente hablaban. Ya, con la palabra nosotros podemos evangelizar más de 1000 personas, ¿cierto? Con la palabra. Ya, por esa razón, ellos solamente hablan, pero no obedecieron, ¿cierto? Ya,
A pesar de que digamos que recibimos la salvación, pero si no se manifiesta la obra, evidencia por medio de nuestra obra, ¿cómo podemos testificar que nosotros tenemos la fe verdadera? Entonces, cuando aprendemos la Biblia con un corazón humilde, tenemos que aprender la Biblia. Cuando escuchamos la palabra de Dios, ya, en nuestra iglesia, como se repite en la palabra, o sea, siempre aprendemos la palabra repetidamente, ¿cierto? Porque la Biblia siempre repite mismas verdades, ¿cierto? Por esa razón, están 4 libros de Evangelio. ¿Entiende por qué están 4 libros de Evangelio? Para repetir, porque nosotros, nuestra capacidad intelectual hay límites, ¿cierto? Por esa razón, si no repetimos la palabra como continuamente, como aprendiendo, entonces como podemos olvidar como estas palabras. Las palabras, nosotros aprendemos la palabra repetidamente, entonces podemos sentir que fome, ¿cierto? Pero la palabra repite misma palabra. Por esa razón, Filipenses capítulo 3, 1 dice que a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. ¿Por qué razón apóstol Pablo, como escribió mismas palabras a todas las iglesias? Porque es seguro. Ya. Apóstol Pablo también escribió de esta manera repetidamente. Por esa razón, la mejor manera de aprender la Biblia es repetición. ¿Entiende? ¿Entiende o no? Tenemos que aprender la Biblia repetidamente, repetidamente, porque en nuestro cerebro hay límites. Por esa razón, es muy importante escuchar la palabra y meditar, leer la Biblia repetidamente. Ya, Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. ¿Se escuchan bien todas otras iglesias? ¿Todos se escuchan bien? ¿No? ¿Todos escuchan bien? Muy bien, ya. Ya, Hechos 17, 11. Hechos 17, 11. Ya leamos entonces. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónicas, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ya, aquí está hablando de las personas de Berea. Berea es una ciudad. La Biblia dice que las personas de Berea eran mucho más nobles de las personas de Tesalónica. ¿Por qué ellos eran nobles más que nada, más que nadie? Porque ellos recibieron la palabra de apóstol Pablo. ¿Entienden? Ellos recibieron la palabra de apóstol Pablo con mucha solicitud, toda solicitud. Y también todos los días ellos escudriñaban para ver si estas cosas eran así. Confirmaron. ¿Entiende o no? Por esa razón, yo estoy hablando la palabra de Dios, pero si ustedes escuchan mi palabra como la palabra humano, no les sirve de nada, ¿cierto? Mm. Por esa razón, las personas de Berea eran nobles delante de la palabra de Dios, con corazón humilde y sincero tenemos que aprender la Biblia para obedecer. Cuando intentamos obedecer la palabra, el Señor nos hace entender mucho más. Ya como nosotros ya sabemos, hay 4 maneras de aprender la Biblia, 4 maneras de aprender la palabra. ¿Cuáles son? Primero, escuchar. La fe es por el oír. Segundo, leer. Tercero, meditar. Cuarto, recitar. ¿Ya? Pero igual es muy importante tener buena, mejor postura de nuestros corazones. Con solicitud y con la oración tenemos que investigar, aprender la Biblia. Ya, Salmo 119, Salmo 119.
Salmo 119. Salmo 119, versículo 18. Salmo 119, versículo 18. Salmos 119, versículo 18. ¿Lo tienen todo? Ya, leamos entonces. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ya. Dice así, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ya, primero, la Biblia dice que la fe es el poder oír. Por esa razón, primero, junto con nuestros ojos, igual nuestros corazones tienen que estar abiertos. Por esa razón, para escuchar bien, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que apreciar el tiempo de escuchar la palabra más que nada. ¿Por qué? Nosotros no tenemos mucha sabiduría, mucho conocimiento de la Biblia, ¿cierto? Por esa razón, cuando participamos en el tiempo de sermón, podemos entender bien la palabra muy difícil, ¿cierto? Porque los pastores, predicadores explican de manera fácil. Por esa razón en la Biblia están en la palabra oír y escuchar y 3000 veces. Ya, pues, por ejemplo, hay un bebé recién nacido. Entonces, ¿con qué manera este bebé puede comunicar con su mamá? Escuchando la palabra de mamá. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Escuchando la palabra de mamá, este bebé puede comunicar con mamá. Por esa razón, nuestra postura de escuchar la palabra de Dios es muy importante. Casi toda la iglesia igual experimenta lo mismo, porque hay algunos hermanos que no pueden concentrar bien en el tiempo de sermón, ¿cierto? Hay algunos hermanos que siempre como se mueven y para ir al baño, para tomar café, según costumbre. Cuando nos ocurre alguna cosa como urgente, igual y tenemos que salir, pero que según costumbre hay algunos hermanos que se mueven, ¿cierto? Eso no es adecuado. ¿Entiende o no? Si Jesucristo como estuviera en el púlpito dando el sermón, nadie va a moverse. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si realmente Jesucristo está dando predicación en el púlpito, nadie va a moverse. ¿Pero por qué razón se mueve? Porque piensa que la palabra de pastores no es palabra de Dios. ¿Entiende o no? Tenemos que escuchar la palabra con gran atención. Cuando nosotros no podemos concentrar, no podemos tampoco podemos entender bien. ¿Entiende o no? Por ejemplo, escuchamos la palabra, pero un hermano de repente se levanta, entonces todo hermano van a mirar a este hermano. ¿Entiende? Puede perder esta concentración. Por esa razón le recomiendo escuchar como más adelante. ¿Entiende? Más adelante. Hechos capítulo 29, sale un joven, Eutico, ¿cierto? La Biblia dice que este apóstol Pablo, como predicaba desde mañana hasta noche, entonces casi más de 10 horas ellos escuchaban la palabra de Dios. Pero ese joven se cayó y murió. ¿Por qué? ¿En dónde estaba? Él estaba sentado como en la ventana. Ya. ¿Por qué él estaba sentado en la ventana? Ah, pueda que no había en la silla. Pero, y leyendo esta cosa, podemos darnos cuenta de que su postura de escuchar la palabra era equivocada, ¿cierto? No tiene que escuchar la palabra como sentándose en la ventana, ¿cierto? ¿Entiende uno? Por nuestro corazón y postura de escuchar la palabra es muy importante. Recomiendo escuchar la palabra más adelante, por favor. La segunda manera de aprender la Biblia es como leer. Leer. Ya, así nosotros leemos la Biblia y meditamos la palabra de Dios con la manera que se llama lectura, ¿cierto? La Biblia no es una imagen, sino lectura, letra. Por esa razón, para aprender bien la Biblia,
Necesitamos buen costumbre de leer letras, ¿cierto? Ya, hay alguno que no tiene costumbre de leer bien la letra, también le cuesta mucho para entender cómo leer la Biblia, ¿cierto? Si vemos las personas de esa época, muchos de ellos no pueden leer bien letra, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ellos se acostumbran celular, internet, no leen como lectura, letra más detalladamente. Dice que ellos como miran como la letra nada más. No pueden leer letra, solo miran la letra. ¿Entiende o no? Como imagen. En nuestra iglesia, muchos hermanos también escriben como meditación todos los días, ¿cierto? ¿Ustedes están leyendo todo detalladamente? Yo leo detalladamente qué está haciendo, hablando, qué está escribiendo, muy detalladamente yo leo. No tiene que mirar letra, ¿entiende o no? Tiene que leer la letra más detalladamente. Entonces, ¿qué necesitamos? Tenemos que dejar todos medios de video, todos medios informáticos, celular, internet. Tenemos que dejar apagar todas las cosas, ¿cierto? Y porque hay mucha cosa que ver alrededor de nosotros. También es muy difícil para concentrar leer la Biblia, ¿cierto? Por esa razón, Salmo 119, versículo 37, 37, ya, versículo 37, 37, leamos entonces. Aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. ¿Entiende? Como este versículo, para que obtengamos buen costumbre de leer la Biblia. ¿Qué cosa tenemos que hacer primero? Tenemos que sacar, alejar, apartar todas las vanidades, ¿cierto? Cuando apartamos las cosas vanas, es muy fácil para obtener ese buen costumbre para leer la Biblia. Por esa razón, en la juventud tiene que hacer mucho ejercicio para concentrar escuchando la palabra de Dios. La Biblia dice que esto es ejercicio para la piedad. Por eso, primera de Timoteo capítulo 4:7 dice que ejercítate para la piedad. Para llevar la vida cristiana necesitamos ejercicio. No podemos hacer tales cosas como automáticamente. Orar al Señor, evangelizar, participar a la reunión, escuchar, leer la palabra del Señor, todos son ejercicios. Tenemos que procurar, esforzarnos, porque todos son ejercicios, según costumbre. Leemos la Biblia según costumbre. Escuchamos la palabra según costumbre. Jesucristo también, la Biblia dice que Jesús, según costumbre, evangelizaba. Según costumbre, oraba. Daniel también, según costumbre, oraba al Señor 3 veces por día, ¿cierto? Cuando nosotros repetimos alguna cosa, esta cosa se convierte en costumbre. ¿Entiende o no? Cuando repetimos esta costumbre, se convierte en nuestra personalidad. Eh, ¿Ya? Y también cuando tratamos a la Biblia, igual, obviamente tenemos que tratar como la palabra de Dios. Las personas que leen la Biblia siempre que tienen tiempo libre, naturalmente entiendan bien mucho palabra de Dios, ¿cierto? Cuando leemos 3, 4 capítulos por un día, en un año podemos leer una vez de toda la Biblia, ¿cierto? Por esa razón les recomiendo a los jóvenes para que lean mucha Biblia, por favor. ¿Cuántos capítulos leen por un día ustedes? 3, 4, 5. Espero que lean, por favor, más que 10 capítulos, por favor, en la juventud. Por favor. El Señor le hace entender a la persona que ama mucho la palabra de Dios, ¿cierto?
Y también cuando tenemos mucho anhelo, aprender la palabra de Dios. Igual también leemos mucha palabra de Dios, ¿cierto? La palabra de Dios. La Biblia es carta de amor. En la Biblia hay amor del Señor. Entonces la Biblia dice que la Biblia es carta de amor del Señor. Cuando amamos al Señor, naturalmente, igual leemos la Biblia. Ya hay tercera manera de aprender la Biblia, como meditación. Ya, versículo 97, mismo capítulo, versículo 97. ¿Se escucha bien? Uy, llueve muy fuerte. Salmo 119, versículo 97. Leamos en todo. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. De tal manera, uno que ama la palabra de Dios, medita la palabra de Dios. Ya, entonces, meditación es mejor manera de aprender la Biblia. Cuando solamente leemos la Biblia, es difícil entender el contenido de la Biblia. Pero cuanto más meditemos la palabra, igual podemos encontrar la verdad tan importante y maravillosa, ¿cierto? Ya, leer la Biblia es igual como ver paisaje en el auto. El auto pasa rápido, ¿cierto? En el auto podemos ver paisajes, ¿sí o no? Así como en ese caso no podemos ver detalladamente el paisaje. Esto es como igual que leer la Biblia, pero meditar es diferente, ¿entiende? ¿A qué se refiere meditar? Como pasando el auto, cuando se manifiesta como algún como paisaje hermoso, deteniendo el auto, saliendo afuera del auto, nosotros miramos, observamos más detalladamente este paisaje como muy hermoso, ¿cierto? Esto es meditar la palabra de Dios. ¿Ya? En ese momento podemos ver buen paisaje, ¿cierto? Alguien dice que en nuestro corazón hay mucha bodega. Hay mucha bodega. Entonces, también hay algunos que guardan la palabra del Señor en la bodega. Y también hay otra persona que guardan otra cosa vana en sus corazones, en su bodega, ¿cierto? Cuando nosotros guardamos las cosas como basuras de ese mundo, en nuestro corazón está lleno de esas cosas como basuras, ¿cierto? Cuando nosotros meditamos, cada vez que meditamos la palabra del Señor, igual guardamos la palabra en la bodega de nuestros corazones. ¿Entiende uno? Esto es gran privilegio de meditar. Tiene que acostumbrarse para meditar la palabra del Señor. Cuando medita la palabra del Señor, igual puede guardar la palabra en la bodega de sus corazones. ¿Entiende o no? Ya, hay cuarta manera de aprender la Biblia, como recitación. Ya, primero de Pedro capítulo 3. Primero de Pedro capítulo 3, versículos 15. Aquí en Temuco está viniendo mucha gracia del Señor con la lluvia muy fuerte. Ya, primero de Pedro capítulo 3, versículo 15. ¿Lo tiene todo? Ya. Primero de Pedro 3:15. Ya leamos entonces. Si nos santifica a Dios, el Dios en razones, y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay nosotros. Así hay alguno que nos pregunta sobre la razón de nuestra esperanza y fe. Eh, cómo es su iglesia? ¿Cómo recibió la salvación? Así mucha gente nos pregunta. En este momento hay algunos hermanos que se quedan mudos, sin hablar nada. En este momento, ¿qué tenemos que hacer?
tenemos que estar preparados para responder, de pensar sobre nuestra fe. En ese momento también puede que no tengamos la vida, ¿cierto? ¿Sí o no? En ese momento nos sirve mucho recitar, recitar. ¿Entiende o no? Por eso, a pesar de que cualquier persona nos pregunta, tenemos que estar preparados para responder. Por esa razón, recitación es una buena, mejor manera. En la juventud especialmente, espero que reciten muchos versículos, por favor. En mi juventud, ahora yo siempre tengo algún versículo como en mi celular, pero en mi juventud, cuando no tenía celular, yo siempre llevaba con una agenda chiquitita, ¿entiende? Escribiendo como la recitación, cuando estaba en bus, como en micro, en el auto, caminando, siempre también miraba como recitaba estos versículos, ¿entiende o no? Espero que todos los jóvenes igual reciten mucho, por favor. En mi pueblo natal, Mopo, están dos hermanos, un hermano y hermana, que recitan todos los como Nuevo Testamento. Solo en mi pueblo natal, un hermano y una hermana. Ellos recitaban todos Nuevos Testamentos, desde San Mateo hasta Apocalipsis. ¿Entiende o no? Eh, Como en la reunión de servidores, el pastor le pidió como recitar como a un hermano, Gálatas. Pero él recitaba Gálatas desde capítulo 1 hasta 5 como. ¿Entiende o no? 6, 6, perdón. Ya, por esa razón, es muy útil recitar como la palabra de Dios. Ya, desde ahora un poquito vamos a revisar de qué manera tenemos que aprender la Biblia. Primero, ya, para investigar, aprender la Biblia, eh, ¿de qué manera es mejor? Cuál manera es mejor? Ya, primero tenemos que leer la Biblia constantemente, ¿cierto? Tenemos que leer la Biblia constantemente. Pero hay algunos hermanos que hoy día leen como 10 capítulos, pero durante una semana no leen nada. ¿Entiende? Pero no. A pesar de que estamos cansados, tenemos que leer la palabra, la Biblia constantemente, ¿cierto? ¿Ya? Deuteronomio capítulo 17, Deuteronomio capítulo 17, versículo 19. Deuteronomio capítulo 17, versículo 19. Deuteronomio capítulo 17, versículo 19. Ya leamos entonces. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Es muy importante leer la Biblia constantemente, por toda nuestra vida, ¿cierto? Pero la mayoría de los jóvenes todavía no se acostumbran como a como leer la Biblia, tampoco conocen exactamente dónde está como estos versículos, a qué se está hablando, como este contenido, este libro, el capítulo, ¿cierto? Por esa razón, por el momento tiene que acostumbrarse leyendo constantemente, ¿cierto? Y cuando recién recibimos la salvación es muy útil leer como desde Romanos hasta Judas, ¿entiende? Porque desde Romano hasta Judas está escrito muy detalladamente el núcleo, las doctrinas principales, ¿cierto? Ya. Y siguiente, muy útil para leer como 4 libros de Evangelio, desde San Mateo hasta San Juan, ¿cierto? Jesucristo había dicho muchas palabras como mientras viviendo en esta tierra, pero en 4 libros de Evangelio están escritos muchas palabras de Cristo, pero son implicativos, connotativo, algo así. ¿Entiende? Eh, Connotativo, ¿no? Implicativo.
Cuando nosotros estamos acostumbrados de los libros de cartas, el apóstol Pablo envió 14 libros, ¿cierto?, a la iglesia. Primero tenemos que acostumbrarnos bien como estos contenidos. En ese momento igual podemos entender los contenidos de la palabra de Cristo, donde está escrita los 4 libros del Evangelio. Sí, y San Mateo, generalmente San Mateo y Apocalipsis son libros un poquito difíciles. Por esa razón, la gran mayoría de las sectas salen de San Mateo y Apocalipsis. ¿Entiende o no? Casi todas las sectas salen desde San Mateo y Apocalipsis, porque ellos mal entienden. Por esa razón, después de entender como todos los otros libros, como las cartas de apóstol Pablo, el Romano, Gálatas, ¿entiende? Y después sería mejor como leer desde San Mateo y Apocalipsis. Si no, podemos mal interpretar la palabra de Dios. Según a medida del crecimiento de nuestra fe, igual podemos entender otras partes de la Biblia. Ya, segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Lea la Biblia con Joaquín. No. Ya, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Ya leamos entonces. Y casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales son los inductos e inconstantes turecen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Como este versículo, no tenemos que interpretar la Biblia como quiera, ¿cierto? Si se fuerza la interpretación, surgen doctrinas incorrectas. Entonces tenemos que leer la Biblia con mucho cuidado. También hay alguna parte incomprensible, ¿cierto? Y tenemos que pasar nada más. Cuando nuestra fe crece, igual pueda que entienda bien, ¿cierto? Pero a pesar de que no entiendan bien, hay algunos que quieren interpretar exageradamente, ¿cierto? En ese momento sale como alguna secta. O sea, igual también cuando estudiamos la Biblia, tenemos que conocer de qué está tratando este libro, de qué está hablando como este capítulo, ¿cierto? Es muy importante conocer antecedentes como generales y enseñanzas principales, pero hay algunas como sectas que interpretan como un versículo nada más. ¿Entiende? Ellos enfatizan un versículo entre todo. Siempre ellos empatizan con este versículo y hablan solo de este versículo, nada más. No sin conocer sobre antecedentes generales, quién escribió, cuándo escribió, no sabiendo nada, ¿cierto? Ya entre Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ¿cuál es importante? Nuevo Testamento. Obviamente, ¿entiende o no? ¿Por qué? Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento están muchas sombras. ¿Entiende o no? Tabernáculo es sombra, pero Jesucristo es imagen misma. Sacrificio es sombra y Jesucristo es imagen misma. Profeta es sombra, Jesucristo es imagen misma. Los reyes sombra, ¿cierto? Jesucristo es imagen misma. Muchas partes del Antiguo Testamento está hablando de Cristo, ¿cierto? Para entender bien este Antiguo Testamento, igual tenemos que acostumbrarnos bien como este Nuevo Testamento, ¿cierto? Por esa razón, la estructura de toda la Biblia es Cristo, ¿cierto? Primera venida de Cristo y segunda venida de Cristo. Ya Jesucristo vino a la tierra para completar el Antiguo Testamento. ¿Entiende o no? ¿Entiende o no? Jesucristo vino a la tierra para cumplir todos los Antiguos Testamentos.
¿En dónde sale? Salen en muchas partes del Nuevo Testamento, que Jesucristo vino a la tierra para completar Antiguo Testamento. Pero representativo, ya Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, versículo 7. Hebreos capítulo 10, versículo 7. Hebreos 10, versículo 7. Ya, Hebreos capítulo 10, versículo 7. ¿Lo tienen todo? Ya leamos. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿A qué se refiere el rollo del libro? Antiguo Testamento, porque Antiguo Testamento, como los profetas escribieron Antiguo Testamento como rollo. ¿Entiende? En la época de Antiguo Testamento no había libro. Solamente ellos, como escribieron, leyeron la Biblia como así, rollando, algo así. ¿Entiende o no? El rollo del libro se refiere al Antiguo Testamento. ¿Por qué razón Jesús vino a la tierra? Para hacer, para cumplir, completar Antiguo Testamento. Si leemos San Lucas 24, dice que hay tres como clases del Antiguo Testamento. Primero, Pentateuco, desde Moisés hasta, desde Génesis hasta Deuteronomio. Pentateuco, 5 libros. También los como profetas, como los libros de profetas, como Isaías, Ezequiel, Daniel, ¿cierto? Siguiente, Salmo. Hay 3 partes del Antiguo Testamento, pero todos los libros del Antiguo Testamento están hablando de Jesucristo, ¿cierto? Por esa razón es muy importante acostumbrarnos como Nuevo Testamento para entender bien Antiguo Testamento. Ya, Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 11, versículo 33. Romanos capítulo 11, versículo 33. Ya, Romanos capítulo 11, versículo 33. Leamos juntos. Oh, profundidad de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Así, la sabiduría y conocimiento de Dios, muy profundo, muy maravilloso. Por esa razón, ya dice que la Biblia no explica sobre todas las cosas de Dios, ¿cierto? Ya en la Biblia no está escrito sobre todas las cosas de Dios. Solo Dios nos ha dado la Biblia para que podamos entender bien, para recibir la salvación bien, ¿cierto? Pero la Biblia tampoco puede expresar sobre todas las cosas de Dios. Por ejemplo, en la Biblia está escrito sobre el cielo eterno. Pero a pesar de que escuchamos sobre el cielo eterno, es imposible entender 100% del cielo eterno. Por esa razón, 1 de Corintios capítulo 2, 9 dice así, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios ha preparado toda la cosa para los cristianos, para sus hijos, pero nunca hemos visto, nunca hemos escuchado, nunca hemos entendido estas cosas exactamente. Por ejemplo, la Biblia está hablando sobre Trinidad. Ustedes conocen Trinidad. Pero es imposible entender esta Trinidad perfectamente con nuestra cabeza. Porque Dios, el Padre, Dios, Hijo, Jesucristo, también Espíritu Santo. Por ejemplo, yo soy papá, yo soy hijo delante de mi mamá. Yo soy esposo delante de mi esposa. Yo soy papá delante de mis hijos. Yo soy uno, pero según la situación igual, se cambia mi situación, ¿cierto? Y podemos entender de tal manera. Y también el agua puede ser hielo y vapor y agua nada más, natural. ¿Entiende o no? Son uno. Pero igual es difícil para entender perfectamente sobre Trinidad. ¿Entiende o no?
Ya, usted puede entender perfectamente con su cabeza, con su sabiduría, que Jesucristo nació sin hombre. Con nuestra cabeza es difícil entender perfectamente, ¿cierto? Cuando entremos al cielo eterno, tendremos una comprensión de 100% de las cosas que ahora solo entendemos como vagamente, ¿cierto? Pero la Biblia está escrito todas las cosas necesarias para recibir la salvación, para llevar la vida cristiana correctamente. Por esa razón, solo por la Biblia suficientemente podemos recibir la salvación y llevar la vida cristiana correctamente, ¿cierto? Cada vez que cuanto más como leemos la Biblia, en el Nuevo Testamento está escondido Antiguo Testamento y en el Antiguo Testamento está incluido el Nuevo Testamento. Y también cuando leemos Génesis, leemos Génesis, también igual nos damos cuenta de que desde Génesis capítulo 1 hasta 12 está incluido toda la Biblia. Y también cuando leemos Génesis capítulo 1 más detalladamente, igual en Génesis capítulo 1 está incluido toda la Biblia. ¿Entiende o no? A medida que pase tiempo, igual podemos entender exactamente. Ya, y también cuando leemos la Biblia, también tenemos que buscar, como entender perfectamente, teología sistemática. ¿Ustedes conocen teología sistemática? Yo voy a explicar esta cosa. Hay una palabra, teología sistemática. No tenemos que escapar de esta teología sistemática. Cuando escapamos de esta teología sistemática, salen muchas sectas. Ya esta teología sistemática no es una doctrina religiosa, ¿cierto? Ya, por ejemplo, en la Biblia están escondidos muchas verdades, ¿cierto? En Génesis, Apocalipsis, en Isaías y San Mateo, pero están esparcidos en muchas partes en la Biblia, ¿entiende o no? ¿Entiende? Pero esta teología sistemática, como juntan todas estas verdades donde está en toda parte de la Biblia, ¿cierto? Esto es como teología sistemática. Sin embargo, por esa razón la teología sistemática es la que organiza estas importantes verdades ocultas sobre omnipotencia, omnisciencia, eternidad de Dios. Están esparcidos muchas partes de la Biblia sobre omnipotencia, omnisciencia, eternidad de Dios, ¿cierto? Pero esta teología sistemática organiza estas verdades. ¿Entiende o no? ¿Entiende? Y también sobre el pecado, juicio, el infierno, milenio, y también la recompensa como tribunal de Cristo, la obra de la salvación de Dios hacia toda la humanidad, Trinidad y la fe y disciplina. ¿eh? Esta teología sistemática organiza todas estas verdades, ¿entiende? En un libro. Ya, por esa razón no tenemos que escapar de estas como teología sistemática, sino para surgir algunas enseñanzas falsas. Por esa razón, esta teología sistemática es un red de la Biblia, ¿cierto? Si tejemos estas importantes verdades como una red, las falsas doctrinas no podrán atravesarlas, ¿cierto? Por esa razón podemos entender por medio de la Biblia sobre estas verdades como difíciles, porque todos los libros y todos los capítulos de la Biblia se apoyan en sí mismos. ¿Entiende o no? Como red. Ya, desde ahora un poquito vamos a aprender sobre materiales de ayuda al estudiar la Biblia. Cuando al estudiar la Biblia, igual necesitamos algunos materiales. ¿Entiende o no? Ya, como les recomiendo dos cosas nada más. Como primero es diccionario de la Biblia y segundo el mapa de la Biblia. Cuando aprendemos la Biblia por medio con dos cosas, diccionario de la Biblia y mapa de la Biblia, muy útil para entender bien, ¿cierto? Por ejemplo, si leemos las acciones de Cristo a través de la Biblia en la vida pública,
¿eh? Con una mapa, entonces podremos entender la Biblia de una manera más tridimensionalmente. ¿Entiende? Eh, Cuando aprendemos sobre 3 veces de viaje de misionero de apóstol Pablo, igual. Hay mucha mapa sobre su viaje de misionero, ¿cierto? También muy útil, pero él viajaba caminando mucho, sufriendo mucho, entonces podemos darnos cuenta de que cuánto sufrió mucho como apóstol Pablo. Cuando leemos como las historias del Antiguo Testamento, igual podemos entender bien. Cuando estudiamos con mapas, ¿cierto? Y también cuando estudiamos como la Biblia por medio de información geográfica, igual también muy bien entender como la Biblia, ¿cierto? Pero como con librería también venden muchos comentarios bíblicos, ¿cierto? Comentario bíblico, pero estos comentarios bíblicos contienen muchas interpretaciones incorrectas. Especialmente hay muchos errores en estos como comentarios, como sobre Daniel, Isaías, Ezequiel y Apocalipsis. Muchos comentarios interpretaban muy equivocadamente, ¿cierto? Solamente será bueno simplemente hacer referencia a él para comprender los antecedentes históricos y geográficos, nada más. Pero no es necesario leer como detalladamente sobre este comentario, ¿cierto? No tenemos que confiar en esos comentarios 100%. Ya, igual también hay alguna manera muy importante cuando leemos la Biblia. Ya, también hablé este tema durante el retiro de profesores. Es muy útil leer la Biblia como si fuéramos como el personaje principal de la Biblia, ¿cierto? Eh, Nosotros cuando leemos la Biblia igual tenemos que ser como este personaje donde está viviendo en misma época, ¿entiende? A veces siendo Adán, a veces siendo Eva y serpiente, y también a veces como siendo Noé. De tal manera, cuando leemos la Biblia, también podemos entender muy detalladamente. La Biblia es un libro muy divertido, ¿cierto? Si yo hubiera sido Eva, si yo hubiera sido Adán, siendo Eva, siendo Adán, vamos a leer la Biblia. Si ustedes hubieran sido Noé, ¿habrían podido hacer el arca durante casi 100 años más o menos? ¿Qué piensan ustedes? Si yo hubiera sido la esposa de Noé, ya Noé recibió la palabra de Dios directamente, pero su esposa, su familia, nunca ha escuchado directamente la palabra de Dios, ¿cierto? Solo por medio de su papá Noé, ellos escucharon la palabra. Ya. Si yo hubiera sido Pedro, ¿qué hubiera hecho? También muy divertido, ¿cierto? Cada vez que leo Nuevo Testamento y los 4 libros de Evangelio, igual siempre a veces siendo Jesucristo, siendo discípulo, igual yo leo la Biblia, ¿cierto? Hay una escena que Jesús, como había dicho la palabra, pero vamos a imaginar que nosotros escuchamos debajo de los pies de Cristo como Pedro, ¿cierto? Ya. Jesús igual también calmó el viento y ola, pero Pedro primero caminaba sobre el mar, ¿cierto? Pero de repente se cayó, se ahogó. eh, si yo hubiera sido ese Pedro en esta situación, ¿qué hubiera hecho, cierto? Si yo hubiera sido Jesucristo y de verdad habría podido morir en la cruz o no. Si yo hubiera sido Judas Iscariote, ¿de verdad hubiera vendido como Jesucristo o no? Si yo hubiera sido apóstol Pablo, hubiera podido evangelizar caminando por a lo lejos, algo así, ¿cierto? Cuando nosotros imaginamos que estamos en el mismo lugar, entonces nos da gran beneficio. Es muy útil, ¿cierto? Para entender bien la palabra de Dios. Al máximo, imaginando que estamos en el mismo lugar.
tenemos que leer la Biblia. ¿Entiende? En ese momento la Biblia es un libro, sería un libro muy, muy divertido. Ya, igual últimamente, igual vamos a intentar buscar nuestra propia manera de aprender la Biblia. Desde ahora yo voy a enseñarles la manera que yo aprendí la Biblia. Yo de tal manera yo aprendí, estudié la Biblia. ¿Entiende o no? Pero fuera de eso también hay algunas maneras de aprender la Biblia. Ya, primero, siempre tiene que preguntar a la Biblia. ¿Entiende? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Adán comió este árbol? ¿Por qué él hizo de tal manera? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Entiende o no? Entonces, como por medio de esta palabra, ¿qué cosa tenemos que corregir en mi vida? ¿Cuál es la enseñanza que tenemos que imitar o no tenemos que imitar? Entonces, ¿de qué trata este Biblia como principalmente, cierto? Así tenemos que tirar la pregunta a la Biblia continuamente. Cuando leemos sin pregunta, entonces no podemos entender nada. ¿Qué está diciendo? Cada vez que leemos la Biblia, tenemos muchas, muchas preguntas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero a pesar de que leemos la Biblia, si no hay ninguna pregunta, ¿qué significa? Eso significa que no leemos como atentamente la Biblia, ¿cierto? Cuando leemos la Biblia con mucha pregunta, esta Biblia se convierte en un libro muy, muy divertido, ¿verdad? Por ejemplo, San Marcos capítulo 14 sale un joven, ya, cuando Jesús fue a morir en la cruz, todos los discípulos se fueron de Cristo, pero este joven siguió a Cristo, pero cubriendo su cuerpo desnudo con una sábana, ¿entiende o no? Él siguió a Cristo, pero estaba desnudo, pero solamente cubrió su cuerpo con una sábana, pero los soldados le quitó esta sábana. Él se huyó. ¿Por qué en la Biblia sale este contenido? Ya, cuando nosotros leemos esta parte sin pregunta, tampoco podemos entender nada. Tenemos que tener mucha duda. Yo no voy a explicar esta parte detalladamente porque ustedes sí mismo y para que investiguen. ¿Entiende o no? Espero que investiguen por favor en la casa. ¿Por qué este joven se huyó de su nudo? ¿Entiende o no? ¿Por qué en la Biblia sale como esta historia? Con mucha sospecha, duda, tenemos que leer la Biblia. ¿Ve? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Entiende o no? Con duda tiene que leer la Biblia. ¿Entiende? Ya. Y también, esta manera también muy útil. Yo aprendí con esta manera la Biblia. Por ejemplo, leemos un libro, como por ejemplo Efesios, como 5 veces o más de 10 veces como continuamente. ¿Entiende o no? Por ejemplo, hoy día yo leí como Efesios desde capítulo 1 hasta 6. Siguiente día también leemos, también desde capítulo 1 hasta 6. También tercer día también leemos, también desde capítulo 1 hasta capítulo 6. ¿Entiende? Durante 7 días leemos de tal manera un libro. Muy maravillosamente podemos entender bien la Biblia. ¿Entiende o no? Cuando leemos solo una vez nada más y después de un año igual podemos como leer esta parte, ¿cierto? Pero no pueda que entienda bien. Por esa razón, decidiendo algún libro muy importante, lea por favor desde el primer capítulo hasta el sexto capítulo. Y siguiente día igual, siguiente día igual. ¿Entiende? Entonces yo aprendí de esta manera. Me daba mucha, mucha ayuda, ¿cierto? Cuando primera vez que leo esta parte no podía entender bien, pero el siguiente día se hace más claramente. ¿Entiende o no? Y también hay otra manera que yo aprendí la Biblia, muy útil igual también. En la Biblia están muchos vocabularios difíciles, ¿cierto? Porque utilizan los vocabularios antiguos. Por esa razón, nos cuesta un poquito difícil para entender. Por esa razón, yo escribí como estos, como versículos, como capítulos, libros, como traduciendo con la palabra moderna de este mundo. ¿Entiende o no? Por ejemplo, cuando leo San Mateo, también hay algunas como palabras difíciles.
¿Entiende o no? Por eso yo como escribí con computadora, escribí esta Biblia traduciendo con la palabra moderna, ¿entiende? Todavía en mi computadora está como eso es, ¿cómo explico? Mi propia versión de la Biblia, ¿entiende o no? Mi propia versión. Por esa razón, esto es la Biblia versión David Chin, algo así. ¿Entiende? Cuando escribimos de tal manera, con mi palabra, ¿entiende? Para que entendamos bien, ¿cierto? Todavía tengo archivo. Entonces, a veces yo veo como mi versión de Biblia, perdón. Porque yo escribí esta palabra con computadora, igual también muy fácil para corregir, ¿cierto? Esto también buena manera. Y también, eso también yo aprendí la Biblia como de esta manera. También muy útil, porque eh, es muy buena idea como clasificar las palabras por cada tema, ¿cierto? Cada tema. Yo también en mi oficina también tengo mi Biblia. Así yo clasifiqué como estas Biblias por tema. ¿Entiende o no? Sobre creación, sobre pecado, salvación, juicio, la fe, esperanza, amor, etcétera. Así clasificamos como todos los versículos como importantes por tema, ¿entiende o no? Escribiendo en una agenda chiquitita. Y también todos nosotros tenemos celular, ¿entiende? Ahora no, yo no escribo directamente con mano, pero yo siempre escribo alguna meditación, algunas como versículos importantes como en mi computador, celular, nada más, ¿cierto? Por eso cuando leemos Génesis capítulo 1:1, entonces, ¿en qué clase podemos, en qué categoría podemos clasificar? Creación. San Juan 5:39. ¿En qué categoría? Vida eterna. ¿Entiende o no? Así podemos clasificar, guardar como cada como tema, ¿cierto? Es muy útil para evangelizar. En este momento, si alguien me pregunta, igual puedo responder correctamente, ¿cierto? Así tenemos que buscar nuestra propia manera de aprender la Biblia. Ya hoy día ya hemos aprendido cuál es la manera de estudiar la Biblia. Nosotros tenemos espíritu de Dios, imagen de Dios, ¿cierto? Por esa razón, para hombres, ¿cuál es la obra más grande? Más grande, aprender la palabra de Dios. Recibimos la salvación por la palabra, llevamos la vida cristiana por la palabra. Por esa razón, en nuestra vida, para toda la humanidad, ¿cuál es lo más importante? Aprender la Biblia, sinceramente, apasionadamente. Como activamente, voluntariamente tenemos que aprender la palabra de Dios, porque Dios le hace entender a tal persona, ¿cierto? En la juventud hay una característica, está lleno de este deseo intelectual, ¿cierto? Por esa razón, en la juventud hace falta investigar la palabra de Dios. Espero que todos los jóvenes de toda la iglesia investiguen la Biblia, estudien la Biblia con mucha solicitud, con mucho entusiasmo, para que sean buen trabajador en la iglesia delante del Señor, por favor. ¿Entiende todo? Ya, con la oración terminemos. Dios Padre, que Santo y Misericordioso, te damos gracias, Señor. Hoy día nosotros hemos aprendido sobre la manera de aprender la Biblia. El Señor nos ha dado este regalo tan grande, la Biblia, para que todos nosotros podamos entender bien tu voluntad. Recibimos la salvación por medio de tu palabra. Y también llevamos la vida cristiana por medio de tu palabra. Iremos al cielo por medio de tu palabra. Y también podemos participar a la obra del Señor por medio de tu palabra. La palabra, la Biblia es un gran regalo de Dios. Señor, ayúdanos para que todos nuestros jóvenes puedan glorificarte en este último siglo, estudiando bien la palabra de Dios. Señor, nos falta mucha sabiduría. Permítanos tu corazón anheloso para que todos nosotros podamos obedecer bien tu palabra preciosa, aprendiendo constantemente tu palabra, por favor.
Dándote gracias, oramos en el nombre de Santo Jesucristo que nos ama. Amén. Muchas gracias.